Hola, bienvenidos al episodio número 27 de Bendito After School. Eh, en el episodio pasado les hablamos un poquito como sobre nosotros, nuestra experiencia, cómo aterrizamos en el campo del arte y tal. Y de esa conversación salió un punto que me parece, digamos, como un buen inicio para este episodio que va a tratar sobre cómo el arte realmente no está como en el objeto o en las cosas, sino en todo lo que está detrás. Pues en diferentes tipos de arte donde queda, digamos, esto como de una manera más evidente y pues más clara. En el episodio pasado entonces yo les contaba que había dado un curso de apreciación del arte para una agencia de publicidad y que justo ahí me había surgido, digamos, una reflexión muy interesante porque eh, de alguna manera en la publicidad los publicistas, digamos, como que conocen muy bien el público, ¿no? Y por el otro lado, los artistas conocen muy bien, pues, el ser, todas estas fibras de humanidad, ¿no? Como están, digamos, como más hacia las personas, ¿no? Hacia los sentimientos, las emociones, las reflexiones, las problemáticas, todo eso que ya hemos hablado, pues, en temas de statement. Y está esta línea en la mitad, entonces cuando los artistas logran transmitir o cruzar, digamos, como esa barrera de lo interno hacia el público y logran comunicarse con el público, pues la ecuación, digamos, como que queda de alguna forma completa y esos artistas se vuelven, digamos, artistas importantes. Y por el otro lado, la publicidad, cuando conocen muy bien el mercado, el público, pero logran, digamos, como echarse un poquito para atrás y conectar con esas emociones, pues, o reflexiones o cosas, digamos, que tienen que ver con el zeitgeist, con el sentir del momento, ¿no? Y de la época, es cuando se vuelven estas grandes campañas publicitarias. Que entonces cuando uno se pone a revisar, pues resulta que esas campañas publicitarias, no sé, las de Coca-Cola, hablábamos en un ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo, vemos que no es como la persona que sale como, compre Coca-Cola que es bien rica, ¿no? Sabe delicioso. No, sino que cuentan toda una historia que conecta con emociones y entonces ahí es cuando uno asocia la marca con esa emoción y pues entonces funciona como campaña publicitaria. Y al mismo tiempo pasa con el arte que el artista termina siendo, digamos, una pintura, una escultura, un proyecto, ¿no? Y ese proyecto vale es no porque sea al óleo, ¿no? El artista no va a decir como, mire, este cuadro es buenísimo porque es que está hecho al óleo y está hecho, no sé, al temple y es una técnica complicadísima, entonces véalo, sino que es todo lo que va más atrás. Entonces ese punto es muy importante, ¿no? Desde el mercado, porque pues también ahí es cuando, ahí queda claro que cuando uno está comprando una obra de arte realmente no está comprando una cosa, ¿no? Sino es un souvenir de una capsulita de tiempo, ¿no? Cuando uno compra un performance, no se compra el performer para que venga, al artista para que venga y me haga el performance cada vez que yo quiera, sino que es pues un certificado de autenticidad y tal vez una foto del performance, pero la obra estaba en el performance, ¿no? Claro. Entonces, A ver, yo pienso, mientras estás hablando, claro, me parece válida la comparación desde ese punto de vista entre la publicidad que conoce a su audiencia y el arte, que se supone que también debería conocer a su audiencia. Yo diría que, bueno, para empezar, los dos son como testigos de su tiempo, de su época, ajá, ¿no? Esa sería la primera cosa. Sin embargo, yo sí encuentro una diferencia radical entre el objetivo de un publicista y de un artista, ah, pues claro, ¿no? Definitivamente. No, pero más allá del hecho de que uno quiera vender y el otro hablar de algo, ¿no? ajá, Yo, mientras hablabas, estaba pensando en este texto de Walter Benjamin, ya conocido por todos. Todos los que estudiaron arte lo tuvieron que leer en algún momento, y es el de El arte en la era de su reproducción mecánica. Y él hablaba de Laura, ¿no? Y para hablar de Laura, obviamente hablando de obras de arte que tienen como este halo pues muy llamativo, muy atractivo que nos jala, ¿no? Porque nos habla de nuestra existencia y nuestra interioridad. Se puso a hacer una comparación entre el artesano y el artista. Y ahorita estaba pensando si se vale esto, porque yo estoy a lo mejor forzando un poco esa comparación, ajá, pero
si se vale hacer la comparación más entre el publicista y el artesano, en una distinción dramática con el del artista, y es que para Benjamin el artesano, al fabricar sus artesanías, lo que tenía en mente no era necesariamente expresar algo de su interioridad y comentar algún aspecto crítico, hablar de la existencia humana, sino crear un objeto pues, para vender, ¿no? El artesano. Sí, que trae una carga ancestral y todo eso muy bonito, pero no se está expresando necesariamente, o en mayor parte de ese trabajo no se está expresando el artesano, sino que está buscando, y usa Benjamin una palabra muy padre que es suscitar en el espectador algo. Como que ya sabes, ya conoces a tu público, a tu audiencia, Ajá. y suscitas un poco como el publicista. Pues les voy a hablar de esto que está muy de moda para venderles una Coca-Cola, ¿no? Ajá. Son maestros de suscitar ese tipo de cosas. Y el artista no busca suscitar. El artista como que conoce esos caminos, pero pienso yo, y a lo mejor estoy siendo como demasiado así convencido del tema del arte, pero no usaría esa palabra. El artista busca explorar alguna idea, el artista busca denunciar algo, el artista busca experimentar con una técnica. Vamos a sacar en el lugar común también, algunos casos, no todos, busca expresar algo, ¿no? Y a lo mejor conoce y aprende ciertos caminos de los artesanos y de los publicistas, pero su objetivo es hablar de una cosa más Sí, bueno, profunda, pero ¿no? es que justamente a eso me refiero. O sea, por lo general la publicidad es así, pero de repente hay ciertas piezas publicitarias emblemáticas que justamente pasan a la historia y que son de las que uno se acuerda y que, ¿no? De alguna manera marcan. Seguramente tienes muchas en la Mm. mente. eh, y que, o sea, que es lo mismo que digamos, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de los ilustradores, ¿no? Hay diferentes cosas o sea, que también hacen un artista. O sea, no voy a decir que un publicista es un artista porque tampoco le interesa ser un artista, así como al artista tampoco le interesa ser publicista, ¿no? Ujú. Son diferentes cosas. O sea, está la parte de reinventarse, ¿no? Porque al final los publicistas están respondiendo a un cliente, ¿no? Sí. A alguien que les está, digamos, como poniendo una tarea. Pero creo que justo cuando los publicistas logran, digamos, como irse para atrás y hacer, digamos, como estas conexiones que van más allá de un producto, sino justamente de un sentir de un momento, ¿Te de acuerdas de la algo, última escena de Mad Men? no. Cuando hace el Ah, sí, anuncio de sí, el de Coca-Cola, Coca-Cola claro, el y de que ese ya que, parece que todo se fue así por un tubo y mal y él tiene esta revelación y ya no te cuentan que lo hicieron, ¿no? Pero ajá, visualiza eso porque está entendiendo, es testigo de su tiempo y ajá. crea esta imagen de todos agarrados de las manos y Coca-Cola, Claro, y ¿no? por eso uno O tiene sea, esas son maestros en eso, ¿no? claro, por eso hablo de Coca-Cola porque se la saben, pues. Y pues no por nada, pues es una de las marcas más reconocidas del mundo, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo también me acuerdo que en Colombia, que resultó, creo que el director era como un primo de mi mamá o algo así, que es de Johnson y Johnson, y entonces era una cosa que nacía el bebé y como que la mamá lo huele, y uno empieza a conectar esas ideas del olorcito de la cabeza del bebé, ¿no? Con el champú, con Johnson y Johnson, y entonces como que se ancla una marca, ¿no? Y creo que eso es lo que busca la publicidad, pero logra conectar a otros niveles que no es solamente Bueno, este, ¿cómo es el eslogan de Nike? You can do it, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, eso, just do it. just do it. Justo es eso, no te están vendiendo unos tenis, Ah, te están vendiendo que conocen que hay un público que está viendo a Michael Jordan, o que es Jordan, ¿no? ajá, Y que están fascinados y siguen los programas y entonces dicen, ¿cómo conectamos con toda esta bola de gente? ajá. No estás comprando un tenis, estás comprando la idea de que si te expones a lo mejor te vuelves como Michael Jordan, Sí, ¿no? o que te dan ganas de, Sí. tú lo puedes lograr. Bueno, Pero es lo mismo que el arte, o sea, cuando te estás comprando, dale con Damien Hirst, perdón, pero cuando te compras una pieza de Damien Hirst no te estás comprando un óleo o no te estás comprando un tiburón total. en formol, te estás comprando una reflexión acerca de la muerte de una manera tan particular que el artista lo hace, ¿sí me entiendes? Bueno, Como fíjate que otra está muy cosa. bien, sí, claro. Ahora me lleva esto para aterrizarlo ya en el mundo del arte.
porque pareciera que estamos así como echando de porras. Sí, yo admiro Sí, mucho a team publicistas. publicidad. No, admiro mucho a los publicistas, claro, y todo, pero sí me queda claro que su objetivo es otro, ¿no? O sea, son ventas, ¿no? Ajá. Pero también se puede decir eso de Y los son muy artistas. creativos. Hay muchos artistas que solamente Algunos. son Y es lo que le ventas. critican a Damien Hirst, ¿no? Por ejemplo. Aquí no vamos a decir si sí o si no. O sea, yo creo que no, pero bueno. Ujú. A ver, vámonos al mundo del arte, ¿no? Mucho se ha argumentado que históricamente cuando se inventa la fotografía, entonces Ajá. los pintores dicen así como, ah, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque antes éramos los maestrazos de la pintura y entonces se ven obligados a girar y entonces a experimentar y como a nivelar el barco por otro lado, ¿no? Yo creo que No más hay, que no hay eso, una lectura, obligados, no, esa es la siempre se lectura les quitó superficial. No, se les esa es la quitó. lectura superficial y banal que mucha gente hace sobre la historia del arte. En realidad estaban ocurriendo muchísimas cosas fuera incluso del arte, sino en un contexto ya de la sociedad en general, del avance de la tecnología, cómo todo ese progreso de la revolución industrial había alcanzado a la clase media y a la alta, y cómo estaba también la ciencia avanzando por montones de lugares, y entonces cuando pasa eso de que llega la fotografía, no es la reacción simple y banal de, ay, la realidad es más bella de lo que yo pudiera haber pintado. No, eso no tiene nada que ver. Hay un cuestionamiento mucho más profundo con el tema de reflexionar sobre la máquina, de la cámara fotográfica en sí, el obturador y cómo manipulaban espacio-tiempo y cómo eso se relacionaba también con las nuevas teorías, la teoría de la relatividad y Einstein y o sea, están ocurriendo un montón de cosas y por otro lado el psicoanálisis, otra ciencia metiéndose en Entonces hay como un cuestionamiento mucho más profundo de los artistas y deciden que el valor del arte no está necesariamente, y con de Ujú. otras vanguardias, ¿no? Porque estamos hablando aquí probablemente en un inicio de los impresionistas. Deciden que el valor no debería estar en el objeto y en el despliegue técnico que hace posible un objeto de extrema belleza y como de mucho atractivo y donde se evidenciara la maestría del artista que lo llevó a cabo. Es cuando se comienza a hablar de arte, digo, muy precariamente, pero se empieza a hablar de arte conceptual. O sea, lo que vale como arte es la idea que detona al objeto. Estoy un poquito hablando de eso que decías, ¿no? Pues, o sea, sí y no, pienso yo. Porque yo creo que el arte, o sea, justo el cambio de estatus, digamos, del artista, de artesano a artista, pues se da en el Renacimiento, ¿no? O sea, cuando al final hay el artista ya no es solamente alguien que está haciendo, está pintando o está, digamos, como haciendo, como pues como un panadero hace pan, ¿no? Uh -huh. Sino que justamente empieza a entender muchas cosas, ¿no? Entonces es Leonardo, ¿no? Medicina, física, astronomía y un montón de cosas. Entonces yo no diría incluso que la obra de Leonardo, ¿no? Es solamente una experimentación con la perspectiva y con las técnicas, Definitivamente, ¿no? sino que va mucho más allá. De hecho, el man, por más de que le estaba, o sea, por más de que el man tenía jefe, ¿no? El man dejó muchas cosas que tenían que ver con su visión del mundo y desde sus investigaciones. Y entonces vemos que no, que en la última cena, entonces que pone ahí, que María Magdalena y todo este rollo ahí, de códigos y vainas que, ¿no? O Miguel Ángel también, o sea, es No, decir, pero bueno, justamente estás hablando de un momento donde se empieza a reconocer a la figura del artista, claro, ¿no? porque Como tal. o sea, ya Pero, digamos accede, digamos, como a esta figura del mecenas, o sea, ya es como, venga, le pagamos, compadre, para que usted piense y nos asesore, así como nos asesoran los filósofos o los arquitectos, que eran, digamos, los que tenían en ese momento ese estatus, ¿no? Para que merecían, digamos, como un mecenazgo. solo quiero hacer una Entonces, aclaración, ah, porque evidentemente antes del Renacimiento los artistas tenían más como un reconocimiento como maestros de taller, como más técnico, y ujú, estaban en función de otras cosas. O sea, todos sabemos que en otras épocas de la humanidad, pues no se designaba a esa persona que estaba produciendo esa obra como artista. Ni siquiera ujú. se había terminado de desarrollar el concepto de arte, ¿no? Lo que quiero aquí solamente es hacer una distinción muy clara. Aunque no existiera esa distinción, no tiene nada que ver el maestro
del taller medieval que desarrollaba los vitrales o las pinturas para las iglesias con un maestro o artesano que simplemente hacía banquitos de madera y que tenía otro tipo de utilización. Es como, vamos a traerlo al mundo actual. O sea, no se parecería para nada a un maestro artesano que hace alebrijes en Oaxaca, que son buenísimos y hacen unos objetos espectaculares. No podemos ponerlo en el mismo nivel que el artista que todavía no encontraba ese reconocimiento o ese concepto para nombrarlo artista históricamente, ¿me explico? El Es que yo artesano pienso, busca suscitar creo en que el nos fuimos público. por otro lado, pero de todas formas yo pienso que eso, o sea, yo digamos no estaría de acuerdo porque deben ponerlo como en niveles, es simplemente, o sea, son diferentes, ¿cómo se dice? Como cosas donde, o sea, como valuaciones, por decirlo, o sea, diferentes, o sea, en el arte se tienen valor unos aspectos y en el campo de los artesanos tiene valor otros aspectos, digamos, por ejemplo, también dentro de los mismos artesanos, pues hay unos que son más respetuosos o más fieles, digamos, como a una tradición, no sé, milenaria, ya sabes, y entonces en ese sentido, pues se vuelven mejores artesanos, ¿no? Tú y yo Lo mismo que hablábamos en el arte, los artistas, entre más logren generar un consenso y marcar un momento histórico, o sea, hacer esa capsulita sí. del tiempo que yo digo, gana, pero no es, digamos, como que el artesano es un poquito menos que el No, arte, ¿no? O sea, no, es no, no, como, no. Son cosas diferentes. son A vainas ver, diferentes, sí, es hace mezclar. dos capítulos, si no me equivoco, hablábamos de este artista neozelandés, Maori, Ajá. ¿no? Que había encontrado la manera de como de negociar con ambos mundos, ¿no? El mundo de sus tradiciones ancestrales, de la artesanía maorí, de los tatuajes en la cara, las jacas y todo esto, para poderlo unir con una visión contemporánea donde hablaba ya de cultura así como de los sneakers y de los patinetos y los tatuajes, pero ya no los tatuajes tan tradicionales. Ajá. Él como que escapó un poco por su propia identidad, insisto, sin demeritar a los otros que sigan hablando de sus tradiciones ancestrales. Él encontró la manera de expresar un canal mucho más personal, de brillar como una persona que tiene algo que decir, ¿no? Si es que podemos irlo apuntando para allá, y que entonces el valor de su obra está en, no sé por medio de qué recursos, pero terminar construyendo algo, ¿no? Y él hacía estas instalaciones y esculturas con cartón, ¿no? Y esas cosas muy, muy padres, ¿no? Entonces, yo solamente quería apuntar que el perfil del artista en la actualidad, y probablemente también en los últimos siglos, ha sido esta persona que logra de alguna manera hacer un comentario sobre su tiempo, es un testigo de su tiempo, pero también hacer el comentario desde su subjetividad. Claro, o sea, ¿no? que tenga su statement, que se reinvente y esté, digamos, en contacto con el tiempo, o sea, dentro de su tiempo, pero con los diferentes tiempos, las diferentes eras, ¿no? Que no se quede, digamos, como en lo mismo. Y a lo que yo voy, digamos, por ejemplo, con el tema de que el arte no está en el objeto, no es necesariamente con el arte conceptual, que claro, eso es una parte fundamental de la historia del arte, ¿no? Y ha determinado, pues, el arte moderno y contemporáneo también. Y, o sea, pero no importa, o sea, lo que yo pienso es que no, o sea, en todos los periodos, ¿no? Siempre ha estado esta idea de que cuando uno compra, digamos, un Velázquez, o sea, un Jacques-Louis David, cuando uno ve una pieza de Jacques-Louis David y, digamos, la compra, ¿no? No está comprando una pintura solamente, está comprando un pedazo de historia. Fue fundamental, digamos, ¿no? Para la Revolución Francesa, o sea... Y no, y para decirlo justamente, también si te compras o adquieres los derechos o lo conservas en tu memoria o en algún libro, un anuncio publicitario de una época también es un cachito de historia. Claro. Así como si te compras probablemente una artesanía que puedes vincular con determinado siglo, ¿no? También estás comprando un cachito de historia. Todos abonamos un poquito, ¿no? Yo quería nada más como ir especificando cuál pudiera ser esos rasgos, cuáles pudieran ser esos rasgos
que definen al artista, porque en el capítulo de hoy lo que queríamos un poquito era abordar también ciertas dudas que el público tiene sobre por qué eso que hace esta persona, que no es un objeto de lujo, creativo, donde se está evidenciando una técnica magistral. ¿Por qué llegan estos y me dicen eso es arte? De ¿No? hecho, Para allá iba la cosa. de hecho justo, o sea, como esta idea de hacer este episodio surge porque en un curso que estaba dando, estaba mostrando el trabajo de, no me acuerdo qué artista, que hacía, tenía un proyecto de inserción social. Y entonces, que ahorita igual profundizamos en, digamos, como en ejemplos que nos hayan gustado a nosotros, pues en lo personal y por qué. Pero entonces les estaba mostrando esto y me decían, ¿y por qué eso no es, o sea, chévere el proyecto, pero porque eso no es, no sé, trabajo social o beneficencia, o porque eso no lo podría hacer, digamos, una iniciativa de gobierno? Y es justamente por cómo el artista y los lenguajes que maneja y esa, digamos, como sutileza como para amarrar ideas y darse cuenta realmente del contexto. Hablemos ya pues Voy a buscar un ejemplo mientras ejemplos hablas. claros. Sí, no, Ya me acordé cuál era. El proyecto era uno de Toro Lab que se llama Coma, ¿no? Que, en el que Raúl Cárdenas, que es el artista, digamos, como que hace este colectivo, porque se llama colectivo porque cada vez, en cada proyecto, pues involucra a diferentes personas, diferentes especialistas, ¿no? Y entonces, Toro Lab presenta este proyecto donde en una zona específica en el norte de México, Tijuana. en Tijuana, sí, ¿no? Pero en una zona específica dentro de Tijuana, o dentro de Baja California, no me acuerdo, resulta que estaban los índices de o sea, de personas con más obesidad y al mismo tiempo más desnutridos. Entonces, lo que el man empezó a plantear es, o sea, empieza justamente a hablar con diferentes especialistas, con gente, digamos, también de marketing, para saber, digamos, cómo es que le gusta comer a la gente, un nutricionista, obviamente, para saber cuáles eran esos nutrientes, ¿no? Minerales y tal, que le hacía falta, digamos, para balancear esa nutrición de estas personas, los precios, ¿no? Cómo podían ser, o sea, y entonces logró hacer un paquete que era como una especie de burrito, ¿no? Que en donde... Pero no es solo, es un trabajo interdisciplinario. Sí, es un interdisciplinario, sí, claro, pero el man, digamos, se cranea pues esa idea, ¿no? Como que identifica un problema, va a ese lugar, habla con esta comunidad, pues con estas personas, ¿no? Entiende cuáles son, digamos, como sus necesidades, ¿no? Y ataca, digamos, ese problema. El artista no estaba buscando resolver el problema de la nutrición en Baja California o en México, ¿no? O sea, ese no es, al final lo que siempre les digo, que uno no le pide al artista que 2 más 2 sea 4, sino que nos haga preguntarnos cuánto es 2 más 2 y por qué. Entonces el man, de esta manera, con un carrito, como con una especie de food truck, donde se venden o se dan, digamos, como este alimento, ¿no? Este burrito y tal, pues entonces empieza a generar una conciencia sobre una problemática que existe y que hay que atacar, claro, desde el gobierno. Pero entonces lo que me preguntaba mi alumna era, ¿pero eso por qué no es un emprendimiento? O sea, no. ¿Qué diferencia? Y es justo ahí. Son dudas razonables. O sea, sí, vamos a decirlo así. Son dudas razonables por parte del público. Yo me atrevería a hablar como de las diferencias. ¿Por qué no es un proyecto de emprendimiento? Primero, porque no estaba buscando hacer dinero. Sí. Literal. Segundo, ¿por qué no es un proyecto de beneficencia? En parte sí es un proyecto de beneficencia, pero no es un proyecto masivo de beneficencia, porque si no hubiera buscado con un gobierno producir a lo mejor 200, 300 carritos para atender las necesidades específicas de ese pueblo y ya, ¿no? Entonces, y también si hubiera sido gobierno, pues entonces está el problema de que no oyen a las personas. Entonces llegan y les dan lechuga para exactamente. Todo el mundo. Bueno, eso ha ido mejorando, pensémoslo así, ¿no? Ha ido mejorando, que cada vez los gobiernos están más sensibles, sobre todo porque está el ojo de toda la comunidad y ahora hay redes sociales y live stream y todo este tipo de cosas. Pero un gobierno justamente implementaría un programa que debería primero hacer como un estudio y analizar cómo atender realmente la necesidad de cientos de miles de personas en el sur, en el norte de Baja California,
para que realmente toda la población mejore en su alimentación. Pero nunca encontraría esos caminos, ¿sí? A mí me gusta mucho, yo me acuerdo en aquel entonces cuando hacíamos el proyecto de Residual con otra curadora mexicana que apreciamos mucho, que es Paulina Cornejo, ¿no? Y hablábamos de acupuntura, hablando, o sea, como una especie de acupuntura social, ¿sí? En un sentido metafórico. Eso es lo que hace este proyecto de Raúl Cárdenas. Encuentra una problemática, no resuelve todo el problema, pero apunta allí y clava la agujita en el nervio donde tiene que ser de manera puntual. Y este diseño de esta acción, por más que está basado en un estudio interdisciplinario y con nutriólogos y diseñadores y sociólogos y lo que sea, porque sí, son grupos de trabajo como muy diversos, la sensibilidad que hace posible esa solución y que se plantea como un ejemplo, yo diría que se plantea más como una pregunta. O sea, como cuando miras eso, te das cuenta automáticamente de toda la problemática que está viviendo esa sociedad. Y entonces es esa sensibilidad, esa intuición artística la que hace posible que lo veamos con tal claridad que entonces decimos, ¿y por qué no lo hizo el gobierno? Pues porque nunca lo iba a hacer el gobierno, porque se necesitaba ese tipo. Entonces, la maestría artística está más allá en el hecho de que, además Raúl es súper bien hecho porque es arquitecto, ¿no? Raúl Cárdenas. Y diseñó un carrito espectacular y le dibujó un logo y unos conejos antropomorfos así muy interesantes. Y que están además los platitos súper bien hechos y el diseño del coma, ¿no? De este antojito mexicano. Sí, hay una parte artística y estética, sí. Pero entonces mi comentario aquí para las personas que todavía les generan duda este tipo de cosas no es un despliegue técnico, no es un despliegue bello. Lo que están buscando no es eso. Eso acompaña a otra cosa mucho más compleja que es el diseño de una acción a partir de una intuición, sí. ¿no? Yo digamos como que de manera práctica o digamos como suelo digamos como responder yo como esa pregunta es como bueno, si lo hubiera hecho el gobierno seguramente hubiera hecho una campaña, ¿no? Y si hubieran puesto una caricatura, le hubieran puesto un nombre, no sé, un nombre chistoso, ¿no? Como ¿cómo era el de lavarse las manos y no sé qué? Entonces una caricatura de un superhéroe y entonces manda cartelitos y pone pósters para que la gente coma mejor y mete más lechuga en tu comida y ese tipo de cosas. Si fuera beneficencia o asistencialismo, entonces deciden cuáles son los alimentos que les hace falta a esas personas y van y reparten eso, pero entonces sin saber si al otro le gusta, si se lo va a comer, si se va a pudrir, si alguien se va a poner a venderlos y entonces ahí pues Total. o sea, es una sensibilidad es especial. una sensibilidad que ahí, digamos, por ejemplo, otro proyecto de Residual, el de Thomas Stricker, el de Tlatelolco. No, pero espera, es que tengo, ahorita debemos de hacer, sí. Pero es que hablando de comida, yo sí les quiero comentar que está este proyecto que se llama Conflict Kitchen, que han hecho un trabajo espectacular. Y ahí como que queda más claro, recurriendo al tema de comida, ¿no? Que hablábamos ahorita de Raúl Cárdenas. Conflict Kitchen fíjense, solo sirve comida de países que están actualmente en un conflicto con los Estados Unidos. Entonces lo que hacen es que recrean una especie de puestos de comida en ciudades, lo hicieron en Boston, no, en Boston también. Y entonces empezaron a poner, fíjense, si se van al menú y entran ustedes a la página, nos dice de qué países han hecho comida, ¿no? Afganistán, Corea del Norte, Palestina, que sería interesantísimo ver cómo reacciona la cosa ahora aquí, Irán y Venezuela, ¿no? Vean qué padre, y Cuba, ¿no? También tienen una Cuba muy chévere. Bueno, la cuestión es que ponían estos puestecitos y creo que algunos de ellos tenían como conocimientos o especialistas en diseño gráfico y mercadotecnia y ese tipo de cosas. Y entonces hacían unas fachadas con una especie de print, así con algunos elementos gráficos asociados con esas culturas, y ofrecían comida de esos países, partiendo de la premisa de que quien se acerque y coma, por medio de ese disfrute de la comida, que ahí sí, ¿no? O sea, ¿no? La gente iba a empezar a reconocer
el valor que tenía esa cultura con la que en apariencia y los medios y todos nos dicen estamos en conflicto. Lo interesante es que esos platillos eran tradicionales, obviamente, y venían envueltos en un papel que tenía impreso como Datos. reflexiones y datos duros sobre esa Y hacían relación de acciones. Yo me conflicto, acuerdo ¿no? que de hecho nosotros pues lo publicamos en el Magazine en una edición. Y me acuerdo que había una acción muy chévere porque resulta que en Cuba había o sea, la época de Obama, ¿no? En Cuba había un man igualito a Obama. Y entonces era un cubano dando un discurso, ¿no? Pero cubano, o sea, y ahí entonces lo invitaban y había, digamos, como diferentes charlas y cosas justamente para conocer la cultura más allá de lo que cuentan los medios. Claro. Entonces, fíjense que no es, o sea, claro que digamos ahí, pues obviamente si te sentabas a comer, pues tenías que pagar la comida, ¿no? O sea, al final el negocio era Claro. sustentable. Como por ejemplo Por cierto, también, se lo daban a personas, o sea, no eran ellos gringos haciendo comida venezolana, no. no había, Sino digamos que que una... se lo daban, el negocio, los que estaban realmente haciendo el negocio era una familia o unos venezolanos que producían, o afganos, o palestinos, o norcoreanos que hacían Pero esa de comida, alguna ¿no? manera tiene que hacerse sustentable. Como por ejemplo, Sí. ahorita que decías que Raúl Cárdenas, pues entonces digamos como que, obviamente, no, o sea, no era su negocio vender burritos de ahora en adelante, ¿no? O estos wraps o lo que fuera. O sea, pero claro que el man vende obra, solamente Lo que que pasa la es que se obra, valida en otro contexto. claro, Probablemente en una feria alguien compraría la documentación o la eventualmente el carrito documentación, y así, pero es así, digamos, una institución, ¿no? Un museo, pues igual y comprar el archivo o la documentación, la Ujú. bitácora, tal, el proceso. Un coleccionista, pues igual, él también, digamos, empieza a adaptar con maquetas y Y piezas, dibujos unos padrísimos. dibujos, entonces, pues digamos, eso también se puede vender como para coleccionistas, como más, por decirlo de alguna forma, residenciales. O sea, entonces su negocio es ser ¿Sabes artista y cómo? vender, ¿Sabes? pero la obra, ¿no? Principalmente es ese proyecto. ¿Sabes dónde está a lo mejor un ángulo desde el cual pudiéramos aclarar esto? Es que si fuera un emprendimiento, nos damos cuenta que no es solo un emprendimiento, hay algo más. Si fuera simplemente solo un proyecto asistencialista, definitivamente no es un proyecto asistencialista, hay algo más. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces ahí es donde queda claro que hay una intuición, una creatividad, una postura crítica de alguien, de alguna mente, Ujú. que está abordando esa problemática de determinada forma que no hubiera sido posible por ninguna de esas otras áreas donde tenemos la sospecha de que pudiera haber venido, ¿no? O sea, tiene que provenir de ahí, igual con Conflict Kitchen, ¿no? Viene Sí. de otro tipo de sensibilidad, Digamos, por ¿no? ejemplo, hay otro, hablando de comida, ¿tenemos hambre o qué? No hemos comido. Este, mm, hay otro proyecto de Mari Vogelsang, Ah, sí. ¿no? Que digamos, por ejemplo, bueno, ella, todos sus proyectos tienen que ver con comida y cualquiera diría, no, pues es un chef, pero no necesariamente, porque justamente ella plantea estos, digamos, como estas cenas, ¿no? Y siempre le da como una vuelta. Entonces, por ejemplo, hay uno que yo no, o sea, de hecho lo puse como en una de las curadurías que hago para Instagram de las cosas que me hubiera encantado ver, me hubiera encantado estar ahí. Era una cena hecha por gitanas de Rumania, ¿no? En medio de este conflicto, no sé si se acuerdan, hace unos cuantos años en Francia y que, bueno, que no los reciben en ninguna parte. Digo, siempre les hacen el fo, pero había una crisis. Y entonces ella hace estos platos, ¿no? Que son, digamos, sus recetas. Y entonces el comensal se sentaba dentro de como una... Cabina, ¿no? como una especie de cabina, pero hecha con tela, donde hay una cartinita hasta aquí, ¿no? Y dentro de esa, digamos, como cabinita, hay fotos, hay cositas, ¿no? Como recuerditos de alguien. Y está la gitana sentada afuera, ¿no? Como separada por esta cortinita, y le da la comida en la boca a esta persona mientras le está contando todas esas historias terribles, ¿no? De que tenía 5 hermanas y y a 2 las violaron y a la otra la mataron. Y el papá que no sé qué, y el tío que no lo encontraron. O sea, unas historias terribles, ¿no? Y entonces, pues imagínense esta experiencia, ¿no? O sea, o sea, no está, otra vez, el arte no está en que qué rico le quedó el plato. Va mucho más allá. De hecho, hizo una acción, pues una cena, un banquete, como se pueda llamar,
que era justo con recetas durante el Holocausto. Pues imagínense esas recetas, una caja de cartón mezclada con 3 papas, o sea, ¿no? O sea, realmente pues no es que fuera una delicadeza, ¿no? O sea, sino que era pues esto, y entonces era esto, como viajar en el tiempo, ¿no? Mostrar una realidad que incluso había algunos viejitos por ahí que habían estado, digamos, que habían alcanzado, digamos, como a salirse, y pues recordar esos sabores que pues que todo el mundo quiere como olvidar, ¿no? O que nadie quisiera recordar, pero pues es como trágueselo para que se acuerde y para que no se repita. oye, ¿No? antes de que yo me inclinara hacia temas de comida, ibas a decir otro ejemplo y yo te interrumpí. Ah, el de la Tlatelolco. Ah, de Thomas Stricker en Tlatelolco. Cuéntalo tú, que tú de primera mano. Bueno, es un artista suizo-alemán que ha trabajado siempre con el tema de la regeneración de la naturaleza, de sustentabilidad, de la protección del medio ambiente, ¿no? Y había él trabajado cuando hicimos nuestra investigación para el proyecto de Residual, nos dimos cuenta que era un artista que había tenido proyectos con el tema de hacer compostas, ¿no? Y uno diría, pues, hacer compostas que tiene de arte, bueno, ahí se das cuenta. Cuando lo invitamos a México y vino un viaje de exploración, nos preguntó dónde había como un contexto urbano tan fuerte donde fuera evidente que no se estaba reciclando y había un mal manejo de residuos, de basura. Y mientras que muchos se estaban yendo al tema del reciclaje, no todos, de los 8 artistas de Residual, no todos estaban hablando de los desechos orgánicos. Y él dijo, es que, bueno, por allá se pueden reciclar botellas de PET y latas de aluminio, pero si no hablamos en el gran espectro de este proyecto sobre el tema de la reutilización de residuos orgánicos, pues estamos en un error. Entonces lo que hace es, fuimos a Tlatelolco, ustedes saben que es esta zona de la Ciudad de México que tiene un montón de lecturas fuertes desde el 68, también que se cayó en el terremoto de 85, con que también fue un proyecto de arquitecto Mario Pani, que tenía como esta visión del México del futuro, no sé qué, y ahora es un lugar muy deprimido, con un nivel socioeconómico muy bajo y con mucha criminalidad. Entonces dijimos, a ver, ahí puede ser que haya como un caldo de cultivo para hacer algo muy padre. Y para no hacer ese cuento largo, lo que hizo fue convocar a, creo que eran 10 o 20 familias para que separaran sus residuos orgánicos. Y más allá de ese acto, pues extremadamente sencillo de hacer y que todos deberíamos hacer, pusimos en una de las jardineras entre los edificios de Tlatelolco una especie de área verde que antes estaba con los pastos crecidos y donde la gente nada más mandaba a sus perros a que hicieran popó allí y ya, y totalmente descuidado. Se podó eso, se puso una estación de trabajo, los contenedores para separar los diferentes tipos de residuos, porque tienen diferentes maneras de degradarse, unos son más ácidos que otros y bla, bla, bla. Y entonces la gente iba, esos mismos miembros de estas familias que vivían ahí en esos edificios, bajaban sus residuos y 2 o 3 veces a la semana tenían una especie como de esquema de trabajo, revolvían esa tierra con, bueno, la tierra de ahí deteriorada de esa jardinera con los residuos orgánicos y iban siguiendo el procedimiento muy meticuloso, con temperatura y todo, para generar una tierra fértil. Y la intención inicialmente era, pues, poner tierra fértil en todas las jardineras, que son muchas, de Tlatelolco, para que se empezara a regenerar el contexto de convivencia, que fuera visiblemente más atractivo. Y de fondo, más allá de solamente una cosa estética, el objetivo real de la Tierra Nueva de Tlatelolco, así se llamaba el proyecto de Thomas Stricker, era pues generar una especie de sensación o sentido de pertenencia a esa comunidad y que se sintieran todos orgullosos como comunidad, no como individuos, de estar haciendo algo por su entorno, ¿no? Y también dar un poco el ejemplo en una sociedad que en aquel entonces no daba señales, estamos hablando de 2009, no daba señales de tener conciencia ecológica, ¿no? Entonces, Pero la fíjate que sensibilidad, o sea, olvídate de dónde está el arte y por qué no hizo eso el gobierno, porque el gobierno nunca hubiera hecho eso, no, ¿no? el gobierno hubiera llegado, hubiera limpiado, hubiera puesto un compostero y a ver Y a quién lo los cuida, 3 meses ¿no? se debería haber estado abandonado y nadie lo hubiera Pero es hecho. que fíjate, ahí lo interesante
que también, digamos, porque también hay, también hay proyectos de inserción social que son súper facilistas y que llega el artista y nada más se va con, digamos, como con Muchas son los... ocurrencias. Sí, se van, digamos, como con lo típico, ¿no? Pero ahí justamente lo que está haciendo el man, porque pudo haber hecho un compostero, pudo haber hecho una piñata gigante, o sea, pudo haber hecho muchas cosas, pero el man lo que se dio cuenta era que el problema no era que las jardineras estuvieran secas, no era que la gente no estaba reciclando, el problema era la falta de identidad, porque justamente era una zona que tenía unas cicatrices históricas muy fuertes, desde la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Luego el 68, el terremoto que se cayeron y se mataron un montón de personas. Bueno, también, o sea, lo del 68, ¿no? La matanza, que fue terrible. Luego el terremoto. O sea, como que son muchas, muchas cicatrices y queda ahí un montón de gente, digamos, como los rezagados, digamos, como de todas esas olas y, y que justamente falta, digamos, sí, como reparar un poquito ese tejido, ese microtejido social, porque pues al final pues es un multifamiliar que si uno lo pone en el mapa de Ciudad de México, pues es una cosita de nada. Claro. Pero por ahí se empieza. Entonces, si fuera el gobierno, eso no llegaba a ningún Pereira, porque pues qué, o sea... Claro. Aquí hay una distinción en todo este tema de proyectos de inserción social y queda muy claro. La primera vez que lo escuché, y es sumamente simple, pues ya me quedó más claro, fue que hay una distinción entre arte en el espacio público y arte para el espacio público. Ahí está clarísimo. Un arte en el espacio público, pues tenemos la escultura horrible del coloso esa roja de Sebastián, que no me acuerdo dónde puso, ¿no? O el caballito de Reforma, que simplemente son imposiciones en el espacio físico, o en Monterrey toda la zona de Constitución y Morrones Prietos y todo eso, que están esas esculturas que no tienen ninguna razón de ser y que están del lado nada más de pretender crear un gozo estético por las formas y así, pues, no entendían ni los artistas, ni las autoridades, ni los organizadores, no entendieron que eso no es arte público y que eso está más anticuado que nada, ¿no? Sí, esas son imposiciones. Y si empezamos a hablar de arte para el espacio público, entonces nos topamos con este tipo de cosas. Tomás Stricker haciendo un proyecto colectivo de regeneración urbana y social y ecológica, ¿no? Sumamente interesante, ¿no? Que Entonces, digamos, por ejemplo, otro ejemplo, o sea, para no hablar solamente de proyectos de inserción social, ¿no? Que involucra, digamos, a otras personas. Te puedo dar uno, buenísimo. Sí, La pieza que disfrutamos tú y yo muchísimo, la exposición de Francis Alice, Ah. sobre el juego, ¿no? Él no estaba realmente suscitando que los niños de diferentes países en situaciones dramáticas... Bueno, era una exposición muy linda donde encontraba en el MOAC, ¿no? Una de las mejores exposiciones que he visto realmente en los últimos años, ¿no? Y entonces Francis Alice, que viaja mucho y normalmente viaja a zonas en conflicto también, ha ido haciendo una recopilación de la manera en la que los niños juegan. Miren, ¿sí? Estas son imágenes de cómo se veía la... Cómo solo juegan los niños, ¿no? Entonces, ya era documentación en video y de repente veíamos imágenes pues muy enternecedoras de niños jugando con unos palitos y unas canicas y así. Otros esquiando. Y otros, sí, pero con cero recursos. O sea, no estamos hablando del juego como el juego mal comprendido en la actualidad, donde todos, incluso nosotros malamente caemos a veces de, juega, necesito un juguete. El juego está en otro lado, el juego está en caminar y brincar una raya y ponerte de acuerdo con tu amigo para no hacerlo, en estar descubriendo a ver quién ve más pajaritos azules, me explico, está en otro lugar. Y como niños en situaciones adversas encuentran el juego. Es bellísimo porque nos pone cada uno de estos ejemplos en video en una situación intelectual y de nuestros valores muy fuertes, porque por ejemplo, los niños en Afganistán o en Irak, de repente había una que me rompía el corazón y eran niños jugando fútbol y no tenían pelota. Y todos imaginaban que tenían una pelota y el portero se aventaba así, ¿no? Y son niños que tienen un nivel de ingenuidad y que nos habla de que los seres humanos, de fondo, de niños, somos personas creativas, que queremos jugar y todo, y que muchas veces el contexto social, tradicional, político, los conflictos, todas estas cosas nos van endureciendo y nos van desviando de eso, ¿no? Era como esta defensa
de la infancia, ¿no? Y cómo se Sí. va perdiendo. Pero pues por otro lado también un comentario crítico sobre Ah, claro, es una el vaina como mundo, ¿no? súper política. Durísima. Y otra de las cosas interesantes también en la exposición es que uno se sentaba en estas sillitas con rodachines, ¿no? Entonces era como otra manera de ver una exposición de arte. Fuimos con Porque nuestros como adulto te niños, volvías niño, ¿no? claro, o sea, pues porque sí, porque se volvía como carritos, ¿no? Y entonces, digamos, por ejemplo, mis hijos fueron felices en esa exposición, ¿no? O sea, Julia y Eugenia fueron, pero dichosos. Pero Total. bueno, ahí, digamos, ese también es un muy buen ejemplo. También hay otro ejemplo que es Bárbara Kruger, ¿no? Que ella no está trabajando con comunidades, ella está poniendo, digamos, como frases. A ver, búscame una imagen de Bárbara Kruger mientras yo voy hablando. Este, pero entonces ella está utilizando justamente el espacio público para ponerlos, ¿no? Porque ella trabajó, digamos, como diseñadora gráfica en una casa editorial pues, muy importante y entonces, pues obviamente tiene, digamos, como todos estos conocimientos de publicidad, de cómo los colores, las tipografías, cómo se ponen y que al final los medios y la publicidad y las revistas y tal terminan, digamos, como manipulando a la gente, diciéndole cómo tiene que oler, cómo tiene que coger, cómo tiene que bañarse, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hacer todo. Y entonces ella agarra esas mismas, digamos, como esos mismos caminos, ¿no? Pero entonces a poner frases que lo cuestionan a uno, ¿no? Como, a ver, I shop, therefore I am. Es hay durísima, una ¿no? que me gusta mucho, que es así un post, o sea, pues una valla gigantesca, ¿no? Y es, digamos, como una mujer así como... no, mentiras, esa no es así. Es como ella siempre agarra como cosas de publicidad y entonces dice, es como una señora, pues una ama de casa, ¿no? Y pone así el título como, eh, el mundo, el mundo es muy grande, pero no si tienes que limpiarlo. Entonces es como, ¿sabes? O Don't be a jerk, ¿no? Y entonces en un cruce donde está todo el mundo caminando y la foto son también como cabecitas, como Claro. una multitud. Entonces es muy fuerte y ella está poniendo, digamos, como estos mensajes en estos carritos que pasan, en las vallas publicitarias, en pósters en el metro, no utilizando exactamente los mismos caminos y entonces se está trabajando en el espacio público. Igual que, por ejemplo, Banksy también. Bueno, es que están muy buenos estos ejemplos porque ya no sacan de contexto solo de proyectos de contacto e inserción social, porque hay muchos otros caminos donde la gente dice, "Mm", ¿no? Está la típica frase de eso lo hubiera hecho un niño, ¿no? O sea, Ajá. típico que la gente que no entiende esto, como el plátano de Maurizio Catellán pegado en una galería, muchísimos ejemplos, bueno, Bárbara Kruger, ¿no? Muchos ejemplos de artistas que trabajan de maneras nada esperadas y completamente fuera de la idea preconcebida que la Ujú. gente tiene sobre el arte. Y entonces, pues bueno, yo creo que aquí la primera recomendación para toda la gente que tiene estas dudas es primero entiendan que hay un ámbito de especialización de artistas, intelectuales, críticos, curadores, historiadores, que validan todo eso. Entonces yo, antes de ponerme todo enojado de, ¿por qué eso es arte? Decir, a ver, hay un ámbito de especialización. Ujú. ¿Por qué me está generando a mí esta incomodidad? ¿Qué hay detrás de esto? Que se los garantizo, o sea, que van a encontrar cosas extremadamente interesantes y no nada más empezar a criticar, ¿no? Ah, Son como, al menos permitirnos a nosotros salir de esos convencionalismos y de esas ideas compartidas por mucho y que permitamos que la expresión de los seres humanos sea algo más que solamente generar placer y halago estético, ¿no? mira, ahorita que dije Banksy, creo que me ayuda, digamos, como a resumir varias vainas de las que hemos dicho. La parte del artesano y así, las técnicas y tal. También yo siempre uso a Banksy como un ejemplo porque mm, desde los grafiteros pues, hacen unas cosas increíbles y digamos sus criterios de valor pues está que si es o sea que si es más difícil, que si tiene que ser muy rápido, que si colgando el techo, que no, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero hay muchas otras formas y tal. Seguramente los grafiteros podrán decir que Banksy no es la gran cosa en los criterios de valor desde el grafiti, pues, De acuerdo. pues es un stencil, pero espérame. Y pero justamente lo importante de Banksy no es que haga graffiti, o sea, no es que el man no está haciendo de repente algunos grafitis así bien bonitos, bien creativos y bien coloridos y con mucha técnica. No, el man
está insistiendo siempre en temas que tienen que ver con el turbocapitalismo, con las guerras, con la migración, con la falta de humanidad, y siempre, una y otra vez, y su genialidad está en conectar esas ideas, porque cada cosita que uno ve en una obra de Banksy, pues en una de sus piezas, tiene una connotación, que sea una French maid, es una connotación, que esté barriendo debajo de la alfombra, tiene una connotación, que eso esté pintado en una frontera, pues tiene una connotación. Entonces, lo valioso de Banksy no es cómo hace grafitis de chévere o qué tan bonitos le quedan, es su statement, es su postura crítica y cómo logra conectar todas esas ideas para centrarlas en una imagen que cuando la gente la ve entienden de qué es lo que se les está hablando. Yo sí creo que hay aquí una constante. Todos esos artistas que has mencionado, Barbara Kruger, Banksy, ¿no? Todos los que hemos dicho ahora, son incómodos. Y mientras que en el mundo del arte, esa incomodidad social, o sea, en el mundo profesional del arte, lograr pegarle al nervio adecuado para despertar esa incomodidad social es un elemento de mucha celebración. Es decir, wow, qué maravilla. Para la gente que no entiende de arte y que está siendo irritada de alguna manera porque te están picando las costillas como para que reacciones, ¿no? Barbara Kruger diciéndote estas grandes verdades y dices, ¿qué es esto, no? O Banksy poniéndote un mural de un niño con máscara antigas y ese tipo de cosas, pues son incómodos. Entonces, antes de desacreditarlos, pues hay que pensar por qué me está incomodando. No será que hay una intención del artista de incomodarme y siguiéndome con los de Conflict Kitchen, no nada más voy por afuera del puesto de Palestina y entonces decir, no, o sea, y esto, no. O sea, y no solamente va que, o sea, que los artistas son los que son de alguna forma políticos en una primera lectura, porque yo creo que todo, aunque sean las cosas más personales, hablamos en algún episodio de esta pieza de Cuídese mucho de Sofical, ¿no? Donde pues nada más personal que un despecho y que le rompan a uno el corazón con una carta terminando la relación, ¿no? Pero que ella se la da, digamos, como a todas estas mujeres y se vuelve un despliegue de viejas chingoncísimas. Y eso no quiere decir que no haya viejas chingoncísimas en toda la historia, pero nunca había habido tantas al mismo tiempo en puestos tan altos de poder. Y esto fue antes del Me Too y todo el rollo. 300 y entonces, mujeres. No, eso fue creciendo. Después No, la 500, pieza máxima, bueno, máxima son 300 y tantos. Sí. 500, bueno, no sé, toca revisar. Según yo, 500 y pucho. Pero bueno, el caso es que esa pieza iba creciendo y justo es así, es como un despliegue. Entonces, desde algo muy personal, ¿qué tan personal como puede ser eso? O sea, como ese despecho, ¿no? Pero se vuelve algo político. Digamos, por ejemplo, los relojes de Perfect Lovers de Félix González. Es su dolor absoluto y el temor terrible de que su pareja que tenía SIDA se le muriera. Entonces eran dos relojes igualitos, comprados en el mismo lugar, con una pila de la misma marca y tal, pero eventualmente esos relojes empezaban a desincronizar, pues a medida que se les iba acabando la pila de uno o al otro, y en algún momento uno se iba a apagar antes que el de al lado. Y esa es una forma súper poética de hablar de un temor personal. Pero ¿quién en este mundo no tiene ese tic-tac? ¿No? Que se le muera uno el esposo, que se le muera uno el hijo, que si uno se va a morir primero, que si se va a morir el papá, que si se va a morir la mamá. Es una vaina que toca las fibras de humanidad hasta el fondo, ¿no? Uh-huh. Y que al mismo tiempo, por más de que sea una cosa súper personal, también estaba hablando en ese momento pues de una cosa supremamente política. Y es que en los 80s pues también estaban el SIDA, el gobierno, incluso las instituciones del arte que venían a defender a los artistas estaban muertos del susto con ir a meter a un artista sidoso pues porque quién sabe qué hacían, ¿no? Y entonces era una vaina terrible porque era como, es que eso, o sea, para empezar, era como, se asumía como una especie de castigo divino para todos esos pervertidos, pues. Y era como, son personas, o sea, somos todos y no solo ellos, no es un castigo divino, es un error de la humanidad, de la ciencia, de errores del laboratorio que generaron una crisis tremenda, ¿no? Pero bueno. Oye, esto da para otro, aunque nos pasemos un poquito, sorry, ya vamos en 55 minutos, pero siempre es a ver, qué pena. Uno de los grandes aportes a toda esta reflexión, primero es que el arte está en la idea que detrás de los objetos o de las acciones o de cualquier cosa que haga un artista. No está
en los objetos, como decía Gombrich, en objetos que son como paladeables, ¿no? O sea, Ujú. como esta cosa nada más, como si estuviéramos comiendo un platillo rico, nada más esperar eso de arte, eso es un gravísimo error. Hay que permitirnos entender a ese otro en su realidad, desde su perspectiva, con las cosas que le ha tocado vivir, sufrir y padecer, que nos está hablando, ¿no? Entonces, me parece esencial aquí cerrar esto, que el arte en la actualidad no busca un modelo muy elevado de humanidad, como una idea preconcebida de a lo que todos debiéramos llegar a ser, sino que más bien lo que ha buscado es encontrar esos rasgos de humanidad en perfiles a veces más radicales que otros, ¿no? Ujú. Y que nosotros como público de arte contemporáneo no debemos desacreditar aquello que se aleje de nuestro modelo ideal de lo que implica ser humano, sino ponerme los zapatos. O sea, yo puedo, no, ya no vamos a hablar de la obra de Bob Flanagan, ¿no? Pues está muy duro también, pero ustedes googleenlo, ¿no? Es una persona que tenía fibrosis quística y lidiaba con su dolor de una manera muy fuerte, ¿no? Y hacía unas acciones radicales y muy fuertes, ¿no? Muy difícil de comprender. Entonces es muy fácil verlo y desacreditarlo. O de obra de Teresa Margolles, o de obra de Ana Mendieta, o de obra de muchísimos Sí, artistas que se van a ese extremo, hacia lo abyecto. Lo que pretenden esos artistas es no convencernos, es hablarnos desde su singularidad y que nosotros los miremos y al menos por esos segundos ponernos en los zapatos del sí, otro y entender cambiarnos. lo que implica ser humano, no desde un modelo, sino desde una complejidad vastísima y Es que gigante, justamente, ¿no? digamos, por ejemplo, el ejemplo de Félix González Torres y los dos relojes, ¿no? Es perfecto y le cae a la jeta todas las Abelinas Lesper que hay por ahí, ¿no? Que dicen, eso lo podría decir cualquiera. No, se necesita Eso no un lo hace acceso para cualquiera. hacer, porque logró, o sea, en ese contexto tan duro y tan injusto, ¿no? Para la comunidad gay, o sea, sumamente injusto, el man logra colarse. Porque es que no le estaban dando espacio Es a como los una artistas. acupuntura. Le dio el nervio adecuado Claro, atrás en el porque momento claro, hay adecuado, otros ¿no? artistas, ¿no? Que están echando sangre, haciendo acciones con sangre contaminada y no sé qué, y muy violento. Porque es que tenían que gritar y patalear y todo porque para que el gobierno hiciera algo, pues, ¿no? Y lo que hace Félix González es, a través de este gesto sumamente sutil y tranquilo, ¡pum!, se coló y lo puso en la exposición y o sea, su obra y todas las acciones que hizo y o sea, toda su producción realmente logró colarse a las instituciones y fue, digamos, como de los que más ayudó como a poner las pilas al gobierno, con Keith Haring también hablando del tema del graffiti Se nos y de las quedaron en el cosas. tintero Uf, muchísimos artistas. Yo me creo que quedé con igual, ganas de hablar de Joseph Beuys y todas las piezas de inserción social y todo su cuestionamiento sobre lo que implica ser artista en la actualidad. Ni modo, ya irá saliendo en otros, por eso esta conversación es continua, ¿no? Y ya irá saliendo en otros capítulos. pues sí, pues ya está. Entonces, nos vemos el próximo lunes y cuéntenos qué les parece y nos vemos pronto. Bye bye.